Atención, sí yo menos, y así nos han quedado mejor. Bueno, compañeros, del sindicato de trabajadores queremos bastante buenos días, buenas tardes, que ya es tarde. Teníamos pensado hacer hasta las 12, pero como normalmente siempre nos atrasamos un poquito, cuando empezamos casi media hora más tarde o hora y media. Bueno, pues el objetivo del sindicato, como en toda Andalucía, se está haciendo actos desde el día 4 en conmemoración del 4 de diciembre del año 77, cuando más de 1,5 millones de andaluces salió a la calle reivindicando la autonomía o el autogobierno de Andalucía, que bastantes trabas nos pusieron, y pensábamos que aquello, si se conquistaba, íbamos a salir de la ruina que estábamos conociendo. Pensábamos que si conseguíamos el gobierno autonómico o ya la reforma agraria que tanto habían anhelado nuestros padres, nuestros abuelos, pues eso se iba a dar. El 1,5 millones de migrantes que había afuera, pensábamos que podía retornar a esta tierra si éramos capaces de conseguir lo que teníamos en la mente aquellos jóvenes de aquella época. Y entonces, por una cosa como esa, por tanta ilusión como pusimos los andaluces en aquellos movimientos, mataron a este joven, a Manuel Caparrós, un chaval con 19 años, de una forma, digamos, criminal. Lo mataron incluso por la espalda, cuando intentó de poner la bandera blanca y verde en la Diputación de Málaga. Entonces el presidente de la Diputación, pues el régimen era un régimen fascista, pues el tío era un fascista, y entonces se negaba de que la bandera andaluza fuera a ondear nunca en la Diputación. Y ese chaval pues, se atrevió de levantar esa bandera y ponerla en el balcón, y de ahí, pues, ahí fue donde lo mataron. Y entonces desde el sindicato pues queríamos hacerle un pequeño homenaje, que cada día es más, porque esto las instituciones intentan de callarlo siempre. Pusieron el Día de Andalucía el día 28 de febrero, que fue cuando fuimos a votar, que la ganamos por bastante mayoría, aunque las trabas que pusieron fueron trabas infinitas. Incluso trajeron muertos hasta del norte para que votaran en la provincia de Jaén y de Almería, para que perdiéramos, porque nos exigían que había que ganar por más del 50% en todas las provincias andaluzas. Jaén se descolgó, pero gracias a las movilizaciones del pueblo andaluz pues, se consiguió el autogobierno, pensando en lo que estábamos pensando antes, de que iba a ser ya hecho, íbamos a, digamos, la lucha de clases se iba a perder, íbamos a conseguir la reforma agraria, íbamos a volver los emigrantes, íbamos a tener todo el mundo escuela y comida, como decía Carlos Jano. Pues para esto ha venido nuestra compañera Mari, responsable nacional del sindicato de Acción Sindical, es una militante del sindicato de del Campo de toda la vida, porque yo me acuerdo, yo fui en el Coroní hace por lo menos, no sé, por lo menos 27 años. Y ella podía tener 13 o 14 años, no tenía más. No, tanto no tenía. Tenía 13 o 14 años y entonces no militaba porque yo creo que era menor de edad en aquella época. Y el padre no la dejaba. Pero entonces, pues, esa mujer se ha forjado, digamos, a eso dentro del sindicato, prácticamente desde que era una niña. Y aquí es lo que hemos estado hablando, de que a lo mejor ya de mañana pues ya hace la sustitución a Diego Cañamero como secretaria general, portavoz nacional del sindicato. Le gusta comentar nunca, porque no vemos a alguien más idóneo que esa para que coja ese cargo. Y así que yo os quiero dejarla con Mari García y que ella nos diga lo que le parece del día 4 de diciembre y del tema de los de Caparrós. Bueno, en primer lugar, agradeceros el poder compartir con vosotras y vosotros este día, ¿no? Ya el compañero ha explicado qué es lo que significó hace 36 años el día 4 de diciembre para los andaluces y andaluzas, ¿no? Aquello era movilizaciones por todos sitios, un reclamo de la autonomía para Andalucía, porque pensábamos y estábamos convencidos de que con la soberanía del pueblo andaluz podríamos salir de la situación que estábamos viviendo, una represión brutal, veníamos de una dictadura, un paro enorme, sobre todo en el medio rural, y la verdad es que por cualquier sitio que iba había una espontaneidad por parte de los jóvenes de poner banderas andaluzas, de reclamar derechos y dignidad y justicia para Andalucía, y gracias a esas movilizaciones el día 4 de diciembre del año 77, pues aquellos fueron, se dice que casi 2 millones de hombres y mujeres que salimos a la calle pues para reivindicar nuestra autonomía, porque estábamos convencidos
de que Andalucía tenía que salir de esta pobreza con su soberanía y como nación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego pasó lo que pasó, ¿no? Aquellas manifestaciones que se dieron por todas las ciudades de Andalucía tuvieron un éxito brutal, hubo muchas provocaciones por parte de los fachas para que aquello fuera, no hubiera salido bien, que hubiera habido violencia, y la verdad es que fueron manifestaciones festivas y muy tranquilas, a excepción del problema que hubo en Málaga, que como bien decía el compañero, el presidente de la Diputación, por su terquedad, digamos, que se negó a poner la bandera de Andalucía conjuntamente con la de España, pues aquello, cuando pasó la manifestación, hizo que gente quisiera poner la bandera y terminó con la tragedia que hoy todos conocemos como la muerte del compañero José Manuel Caparrós, ¿no? Que hasta hoy el policía que lo mató pues sigue impune, ¿no? Es una asignatura pendiente todavía, 36 años después, de que no se haya hecho justicia con este compañero, ¿no? Y aparte de que no se haya hecho justicia con este compañero, pues tampoco se ha hecho justicia, evidentemente, con nuestra Andalucía. De hecho, nos descafeinaron completamente la autonomía, incluso quisieron borrar de la historia el día 4 de diciembre, que era el símbolo de lucha y de rebeldía, y nos lo pusieron el 28 de febrero, que evidentemente también tiene unas connotaciones históricas, pero no la lucha tan importante que se dio en Andalucía en el 4 de diciembre, ¿no? Pero hoy me parece que lo que tenemos que analizar es 36 años después, qué es lo que tenemos, ¿no? Es que el sentir de estos hombres y mujeres que incluso en Barcelona, en el País Vasco, en todas las ciudades fuera de Andalucía donde había inmigrantes, también salieron a la calle ese 4 de diciembre, hoy qué es lo que tenemos, ¿no? Porque nos han vendido. Es como, esto pasa, este sistema capitalista pasa con todos los discursos. Cuando las mujeres reivindicamos nuestros derechos, de momento este sistema capta nuestra reivindicación, lo adapta y todo se queda en papel mojado. Pues con la autonomía en Andalucía ha pasado exactamente igual. Una de las reivindicaciones históricas, que era la reforma agraria, como digamos excusa para entrar en la Comunidad Europea, para ser miembro y para ser beneficiarios los agricultores de la PAC, una de las cosas que se tuvo que quitar fue el tema de la reforma agraria, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, analizar al final la PAC, ¿para quién beneficia? Al final a los grandes terratenientes, ¿no? Andalucía se ha quedado con el 50% de las tierras más fértiles en manos de un 2% de los propietarios. Por mucho que hablemos ahora de que Andalucía ha progresado, han progresado algunos a costa de muchos otros, ¿no? Otra de las cuestiones es el derecho a manifestarte, el derecho a salir a la calle a reclamar justicia, como hicimos este 4 de diciembre. Pues las leyes que están encaminando actualmente es precisamente para desmovilizar cualquier organización, y principalmente esta, que es molesta para este sistema, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y hoy, que acaba el viernes pasado en el Consejo de Ministros de aprobarse el anteproyecto de ley de la seguridad ciudadana, lo único que pretende es que movimientos como pueden ser la plataforma antidesahucio, como pueden ser 15M o el 25S, o como puede ser el Sindicato Andaluz de Trabajadores, nos sirvan de ejemplo para muchos hombres y mujeres para salir a la calle y reclamar justicia, como en este 4 de diciembre, ¿no? Porque a nosotros como sindicato nos parece una barbaridad que con lo que se está proponiendo la gente siga en sus casas y no salga a rebelarse. Porque el hecho de que tú vayas a una manifestación que no esté legalizada, te pueden multar con 1000 euros. Pero es que
van más allá y te dicen el convocante de la manifestación, si hay altercado, digamos, pues puede haber hasta 30.000 euros de multa. Pero es que si no está legalizada, a ti por participar te pueden multar. Pero incluso si está legalizada, aunque tú no seas el convocante, también te puede multar. ¿Esto qué es lo que significa? Que la gente en sus casas, la gente normales y corrientes, pues no van a ir a preguntar aquí en San Lucas de Barrameda a los compañeros y compañeras, oye, ¿esto está legalizado? Van a terminar por no querer asistir por miedo a esa represión. Pero incluso cuando ahora que hablamos de la era de la comunicación, que están las redes sociales, si tú a través de una red social convocas una manifestación, aunque no vayas, luego también te van a multar. Pero lo peor de todo es cuando te hablan de que si no te identificas te puede caer una multa. Pero si tú te identificas pero solamente enseñas el carnet de identidad, pues te pueden multar. Vamos a estar en manos de la policía que considere si lo que tú estás haciendo está bien o no está mal. Y además estamos en manos, y lo sabemos por experiencia, de que según el mal humor que tenga el policía de turno, pues va a tener unas consecuencias más positivas o más negativas para las movilizaciones. El hecho, por ejemplo, de que no puedas ni siquiera poner una pancarta, cuando siempre hemos puesto pancarta para denunciar la injusticia, ese hecho ya termina con una multa. Y lo peor de todo, me parece que es donde ahí deberíamos de poner todo nuestro, digamos, voz en el cielo, porque el hecho de que pongan en este anteproyecto de ley que el paralizar un desahucio puede tener como consecuencia multa a todos los hombres y mujeres, significa que la solidaridad, que la dignidad se le está reprimiendo de una manera brutal. Cuando hablamos que en derechos laborales estamos retrocediendo 30 años, en derechos de manifestación también estamos retrocediendo a unos pasos agigantados y con el silencio de muchos hombres y mujeres. Por lo tanto, este día 4 de diciembre tenemos que tener memoria histórica, pero nos tiene que servir también para seguir saliendo a la calle a reivindicar derechos, porque lo que no podemos aceptar es que haya 1,5 millones de parados en Andalucía, que 300.000 personas no tengan ningún tipo de prestación y que sigamos adormecidos en nuestras casas porque nos están metiendo el miedo en el cuerpo con la excusa de que nos pueden multar si salimos a la calle. Por lo tanto, si hace 36 años fueron casi 2 millones de hombres y mujeres los que salimos a la calle a manifestarnos y a reclamar justicia y dignidad para Andalucía, hoy tendríamos que ser muchísimos más. ¿Por qué? Porque el índice de paro en Andalucía ha subido muchísimo más en estos últimos años que hace 36 años y nos están recortando en derechos muchísimo más y a pasos agigantados con respecto a hace 36 años. Hoy los convenios provinciales del campo, y cuando digo el campo podemos hablar de cualquier sector de producción en Andalucía, están o bien estancados o se están firmando convenios por debajo de lo que teníamos hace 3 años. El caso de Sevilla, por ejemplo, en Sevilla en el 2011 termina el convenio colectivo del campo de Sevilla y lo firma Comisiones Obreras solamente porque incluso UGT se ha negado a firmarlo y lo firma con el mismo salario que tenía el convenio del 2011. Pero no solamente lo firma, que significa que has perdido poder adquisitivo los jornaleros y jornaleras, no solamente lo firman con el mismo salario, sino que te aumentan la jornada laboral, lo que significa que el salario es mucho más bajo. Porque si yo, en vez de 6 horas y cuarto que trabajaba en el año 2011, ahora tengo que trabajar 6 horas y media, significa que estoy trabajando 1/4 de hora más para el empresario y me está pagando lo mismo que me pagaba en el 2011. Pero además el kilometraje lo han aumentado, te han quitado derechos
que trabajadores y trabajadoras con muchas luchas habíamos conseguido en el campo. Y como decía, igual que hablamos del sector del campo, podemos hablar de la hostelería, incluso podemos hablar de la educación, porque los jornaleros hoy existen en todos los sectores y la explotación existe en todos los sectores. Por lo tanto, tenemos motivos mucho más que suficientes para seguir saliendo a la calle. Y desde nuestro sindicato, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, decimos que evidentemente tenemos que tener memoria histórica y tenemos que reconocerle esa lucha tan importante que hicieron compañeros y compañeras en ese 4 de diciembre y en muchas otras fechas, pero que esa memoria histórica nos tiene que servir para seguir reivindicando y seguir saliendo a la calle. Y ahora, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, estamos hablando de hacer una marcha el día 22 de marzo. Y ese 22 de marzo en Andalucía tiene que ser como ese 4 de diciembre del año 77. ¿Por qué? Porque nos tenemos que negar a pagar la deuda, porque es una deuda que no tiene que pagar el pueblo, que no la hemos contraído nosotros, que es ilegítima y que es la que está obligando a que se recorte en sanidad, a que se recorte en educación, a que se recorte en derechos sociales que hemos conseguido con mucha lucha. Y tenemos que salir a la calle en esta marcha del 22 de marzo para decir que este gobierno es un gobierno ilegítimo. ¿Por qué? Porque cuando tú prometes una cosa en la campaña electoral, pero cuando estás gobernando haces todo lo contrario, tú no estás cumpliendo con lo que has dicho. Es como cuando yo me comprometo a un contrato con este hombre y resulta que cuando empieza a trabajar todo lo que yo le había prometido no estoy cumpliendo absolutamente nada. Entonces él tiene el derecho a denunciarme porque no estoy cumpliendo con lo prometido, ¿no? Pues en esta sociedad, fijaros, si nos queda por avanzar, que los políticos de turno se comprometen incluso con un programa electoral y por escrito a una serie de cosas y cuando llegan a gobernar hacen absolutamente lo contrario. Pues nosotros tenemos que ir también a recordarles que un gobierno ilegítimo porque no está haciendo lo que se dijo. Y dentro de esas reivindicaciones pues tendremos que reivindicar pues que el pensionazo, que va a terminar con muchas de las pequeñas economías que están facilitando que muchos hombres y mujeres puedan mantenerse, digamos, gracias a la pensión de nuestros mayores, pues también tenemos que luchar en contra de ese pensionazo. Y tenemos que luchar porque las mujeres, aunque se hable mucho, esa igualdad no nos ha llegado. Cuando llegamos a las empresas, cuando llegamos a algunos sectores de trabajo para ver qué condiciones se hacen, somos las que más explotadas estamos. Somos las que más discriminación sufrimos a la hora de optar por un puesto de trabajo. Por lo tanto, todo lo que se nos promete y todo lo que también hay que recordar en estas fechas tan cercanas que estamos celebrando el Día de Andalucía, pero también esa Constitución que también se queda en papel mojado, pues también nos tenemos que revelar cuando todas estas leyes que se hacen para facilitar a los trabajadores y trabajadoras, a los hombres y mujeres, no se cumplen y se quedan en papel mojado. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchas razones por las que luchar y por las que salir a la calle. Por lo tanto, este día 4 de diciembre nos tiene que servir para seguir rebelándonos y para seguir indignándonos hacia estas políticas que nos explotan y que no respetan la dignidad de los seres humanos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos que diariamente hay familias que son desahuciadas. Aunque corramos el riesgo de que nos metan en la cárcel, tenemos que seguir oponiéndonos a esos desahucios. Y cuando nos amenazan con estas leyes, aunque nos multen, aunque nos metan en la cárcel, es el precio que tenemos que pagar porque sea una sociedad más justa y más digna. Así que, compañeros y compañeras, teniendo como memoria histórica ese día 4 de diciembre, donde se rebeló muchos andaluces y muchas andaluzas,
hoy, 36 años después, tenemos que seguir rebelándonos y saliéndonos a la calle. Así que yo creo que ahora podríamos, entre todos y todas, establecer un diálogo para que cada uno podáis opinar o cada uno podáis decir lo que pensáis o incluso preguntar si tenéis alguna duda. Muchas gracias. Este gobierno está creando una ley de mordaza con idea de meternos en miedo, inculcarnos el miedo en el cuerpo para que nos salgamos a la calle, no nos manifestemos. Pero siempre ocurre esto cuando el país peor va. Cuando más miseria hay es cuando los gobiernos intentan siempre amordazarnos y callarnos la boca. Yo quisiera hoy, a plan de homenaje, a no se murió Nelson Mandela, un hombre que acabó con el apartheid, un hombre que se cargó 27 años en la cárcel, luchando por los derechos de todos los negros, porque lo que se ha vivido en Sudáfrica, eso no tiene nombre, donde en el autobús no se podía montar un negro, donde la ley del blanco era lo que más llevaba. Yo creo que Nelson Mandela, junto con Gandhi, fueron dos grandes hombres de la historia de este país. Yo creo que hay que perderle el miedo a las manifestaciones, hay que perderle el miedo a gritar, hay que perderle el miedo a expresarnos, y no porque las leyes nos van a amordazar. Antes decía Mari que nos metan en la cárcel, pues nos meterán en la cárcel, porque yo creo que los trabajadores, todo lo que hemos conquistado, no nos lo han regalado nadie, lo hemos ganado a pulso, a través de protestas, de meternos en la cárcel, de palos y de todo. Entonces, esta ley de mordaza, que no nos callen, que sigamos adelante, que sigamos peleando. Y ya le digo, mi más sincero homenaje a Nelson Mandela y un aplauso para él. Yo, un ejemplo de lo que nos está ocurriendo, porque es verdad que este sistema no quiere ejemplos que puedan, digamos, ser ejemplo para mucha gente para que salgan a la calle, ¿no? Y el SAT, ellos piensan que podemos ser un ejemplo en Cádiz, en Sevilla y no solamente en Andalucía, sino fuera. Cuando se ocupó este año Las Turquillas, una finca de 1.200 hectáreas que la gestionan los militares, que tienen varios caballos y varios burros, se ocupó una primera vez el año pasado, donde se estuvo 18 días, y este año se ha vuelto a ocupar. Hace unos días, el día 11, se celebró el juicio contra 54 compañeros y compañeras que habían estado en la primera ocupación. Estos compañeros se le pedían entre a 4, que digamos el juez y el fiscal y el abogado del Estado pensaban que eran los que habían promovido esta ocupación, se le pedía 1 año y medio de cárcel más una multa de 7.000 euros, además daños por los que habían hecho allí y porque habían tenido que limpiar la finca según ellos. En total, se le pedían a ellos 1 año y medio y a los otros 7 meses, ¿no? El juicio que se celebró en el TCJ, porque Juan Manuel Sánchez Gordillo es parlamentario, se negaron a entrar 50 personas y entraron 4. La sentencia al final le piden que Juan Manuel, Diego, Núñez y Juan de la Vega 7 meses de cárcel, más una multa de 1.200, y a Mesa, a otro compañero, 1.200. Esa es la sentencia del juez. Bueno, pues en el año 97 hay una sentencia de un juez de Sevilla contra 5 jornaleros que también ocuparon una finca, y él hace un análisis de cómo la situación en Andalucía es tan precaria, hay tal necesidad en el medio rural, que si la gente, su único medio de vida es el campo y el Estado no le da la posibilidad de poder vivir dignamente, porque no existe una renta básica
porque estos hombres que ocuparon las tierras no tenían en esos momentos ningún tipo de prestación, pues que él los declara inocentes, porque la situación que se vive en Andalucía es tan extrema que no se le da, digamos, otra válvula de escape a la gente que buscar la función social de la tierra, que es dar alimento al mundo. ¿Y por qué no esta finca que estaba abandonada no podía servir para estos 5 jornaleros? En definitiva, el juez declara que son inocentes por la situación que vive en Andalucía. Sin embargo, este año, algunos años después, otro juez declara que la propiedad privada es intocable y que, aunque hay un índice de paro en aquella zona el doble de lo que había en el año 97, cuando hay el dictamen de este juez de Sevilla, pues este hombre no entra a analizar la situación tan precaria que se vive en el medio rural. Para que veáis también que la justicia depende mucho de con qué color se mire, va a haber una sentencia o va a haber otra. Y que además nos están reprimiendo cada vez más, sin contar con la realidad de precariedad que vivimos, y cuentan con el silencio de mucha gente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nos organicemos y que salgamos a la calle. Ejemplos como la Corrala en Sevilla, que, como ellos bien dicen, sin luz, sin agua, pero sin miedo. Eso es lo importante, que hoy dejemos nuestros miedos y que estemos convencidos que o salimos a la calle y nos organizamos, o retrocedemos a pasos agigantados y viviremos como vivían nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, porque nos robarán todos los derechos. Porque esta crisis es una estafa y lo único que se pretende es seguir ganando dinero a costa de los pobres y aprovecharse y meternos miedo constantemente, pues para que no nos podamos juntar entre uno y otro y reclamar justicia. Por lo tanto, quería poner este ejemplo porque es uno de los ejemplos que significa que hemos retrocedido incluso en la justicia, que hace 10 años reconocía la necesidad que vivía el medio rural de Andalucía, y hoy se la pasan hablando por donde todo el mundo se puede imaginar. Bueno, lo primero decir eso que decía Mari. Mañana en Sevilla, en el Parque del Alamillo y en apoyo a la Corrala, hay una gran movilización en la que participa Diego Cañamero, participa Ada Colau, Ángeles Maestro, Nega, Pablo Iglesias, en una mesa de debate. Pocas veces nos vamos a encontrar y podemos sentirnos orgullosos porque el primer cartel de ese tipo que se ha hecho en Andalucía ha sido aquí en Sanlúcar, en la Fiesta por la Revolución, en el mes de agosto de este último año. Hoy, o sea, mañana en Sevilla, pues bueno, todo el que pueda ir o informar a otros para que vayan y movilizarnos para que la gente en la Corrala siga ahí, para que sigamos organizando y tomando conciencia, pues nos beneficiamos todos. Dicho eso, quería añadir, Nelson Mandela es un gran héroe, es evidente, pero el racismo en Sudáfrica sigue existiendo y el clasismo es feroz. Es decir, la sociedad en Sudáfrica ha cambiado. Y no le podemos quitar el valor a Nelson Mandela que lo tiene y se ha pudrido en la cárcel durante un montón de años. Pero no se habla lo mismo, veréis que nadie dice lo mismo, y sobre todo de los poderosos que le alaban tanto, de Chris Hani, el secretario general del Partido Comunista Sudafricano, asesinado justo cuando cambiaba el gobierno en Sudáfrica, porque lo que planteaba Chris Hani, lo que planteaban los comunistas sudafricanos, no era lo que planteaba Nelson Mandela, que tendría otras aspiraciones, pero evidentemente, no sé si habéis visto las últimas huelgas de los mineros sudafricanos, donde la policía dispara sobre la manifestación de los mineros. Es decir, yo creo que las alabanzas están bien, pero sabiendo de lo que hablamos. Es decir, si los poderosos le alaban tanto, vamos a tener cuidado, valorando toda la lucha que ha hecho por el pueblo sudafricano, junto con todo ese pueblo sudafricano que ha luchado. Pero ahí han dejado la sangre muchos miles de cubanos, por ejemplo, de rodesianos, de zimbabueños,
en toda esa lucha, y de trabajadores y trabajadoras sudafricanos. Es decir, y sigue la lucha de clases y sigue la explotación en Sudáfrica. La sociedad se acaba el racismo, pero la explotación de clases sigue. Igual que sigue en la India, a pesar de, bueno, pues está muy bien, Gandhi es una figura magnífica, con una filosofía maravillosa, pero la explotación de clases sigue. Los ingleses se fueron, pero los ingleses, sus multinacionales, y las multinacionales indias y de otros países siguen en la India. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que yo creo que hay que ir un poco más para allá, que está muy bien el pacifismo, pero yo no quiero poner la otra mejilla, y si la pongo es porque no me queda más remedio, porque si no me parten la cabeza, no la cara. Entonces, digo que yo creo que es importante pensar eso, que a quién beneficia todo eso, que hoy cuál es la situación del pueblo, de los pueblos de la India, de los trabajadores en la India. ¿Ha beneficiado esa lucha? Bueno, pues ha beneficiado, ha hecho que se sientan más identificados, pero no ha cambiado la relación de explotación y la relación de clase en la India, igual que no ha cambiado esa relación de explotación en Sudáfrica. Entonces, cuestionémonos esas cosas. ¿Por qué no se homenajea a Chris Hani o a otros hombres y mujeres de la lucha contra el racismo y contra la explotación capitalista en Sudáfrica, y sí se hace esos grandes homenajes a Mandela? Es para planteárselo, y yo creo que, aunque no sea políticamente correcto hablar así de Mandela, bueno, pues son hechos que están ahí. Y como trabajadores, como parte de una clase en este planeta, pues que nos lo tenemos que plantear, porque participamos de esa lucha de clases y la sufrimos. Y yo creo que nada más, porque ya está bien. Yo si me permite por alusiones, yo creo que, ya que Benito hablaba de Nelson Mandela, sí, cortito. Yo creo que también hay que conocer la lucha que tuvo Nelson Mandela en Sudáfrica, porque Nelson Mandela no se enfrentó solamente a los blancos, Nelson Mandela también tenía que enfrentarse a los negros, porque lo que Nelson Mandela no quería para los negros de su pueblo es que se hechizaran a los blancos, se quedaran en el poder los negros, como vemos hoy, como ha pasado en el Congo, como ha pasado en Zimbabue, como ha pasado en Mozambique, como ha pasado en Angola, donde el rey de turno que se quedaban en el poder abusaban del negro, y estaban más esclavizados que cuando gobernaban los ingleses en Sudáfrica. Entonces a Nelson Mandela le quedó que trabajar, o sea, que luchar y trabajar para que luchar con los ingleses y luchar contra los mafias de negros, que creyendo que Nelson Mandela, una vez que Nelson Mandela consiguiera lo que consiguió, él hacerse con el poder de los negros para esclavizar más a los negros, digamos, de su pueblo. Aunque había que estudiarse muy bien lo que era Nelson Mandela en Sudáfrica y por lo que luchó Nelson Mandela. Porque Nelson Mandela no solamente luchó por los negros, luchó también por los blancos que habían nacido en Sudáfrica. Porque puesto que los ingleses llevaron allí muchos años en Sudáfrica, los nativos de allí, los que habían nacido allí a lo largo de los años, eran sudafricanos también. Entonces, la lucha que tuvo que llevar Nelson Mandela allí, había que estudiársela y había que planteársela también allí. Que es muy fácil decir, es que por esto, que los 27 años que se cargó Nelson Mandela en la cárcel, y Nelson Mandela prácticamente gobernar como gobernó fueron 4 años nada más. Nelson Mandela gobernó desde el 2004 al 2008. O sea, desde 1994 a 1998. 4 años nada más. Bueno, vamos a ver. Creo que lo estamos desviando un poco de lo que era el tema de este día del 4 de diciembre, el tema del homenaje a Caparrós. La lucha de clase es una lucha internacional y a muchos héroes nuestros lo minimiza o intenta esconderlo. Por ejemplo, en este caso de Andalucía, con el tema de Caparrós, el tema de Blas Infante, que también es discutible por mucha gente, pero que también lo vuelven a matar cuando las instituciones no es capaz de sacar a relucir la vida y la obra de ese hombre tan importante para nosotros. El tema, por ejemplo, tan importante como fue el caso Guernica, que murieron 100 y pico de personas, y en Andalucía, en la carretera de Málaga a Almería, murieron casi 5.000 personas, y eso nadie lo sabe. Entonces Andalucía la sigue recriminando de todas maneras, intenta ocultar, digamos, los casos relevantes que podamos tener, que nos sirve de ejemplo, para poder combatir todo eso, y encima, pues, digamos que la lucha de clase es una lucha internacional, y ahí podemos tergiversar a todo el mundo. Tiene la palabra el hijo de Bueno,
Bueno, yo era por contestar un poco a Cristóbal, creo que... Benito. Que bueno, no estoy en parte de acuerdo con lo que ha comentado sobre la figura de Mandela. Aunque no me quiero desviar mucho del tema, yo creo que muchos de los grandes poderes de este planeta más bien están aprovechándose de la imagen que tiene Mandela para, digamos, tener una buena imagen ellos, dar una buena imagen ellos al planeta. Es decir, que no quieren decir que ellos estén de acuerdo con Mandela, yo estoy seguro de que muchos no. Sin embargo, están aprovechándose, como por ejemplo Obama salió diciendo que era una de sus referencias. Es totalmente mentira, lo que pasa es que eso quiere dar una imagen espectacular. Aquí en España, por ejemplo. Claro, y aquí en España, Mandela, lo que ha comentado, con el anteproyecto de ley que se llama de protección ciudadana, que no es de protección, que es de represión ciudadana, Mandela sería multado hoy aquí en día con 30.000 euros y podría ser mandado a la cárcel. Por lo tanto, una hipocresía total por parte del PP. Y bueno, también es verdad que aquí tenemos figuras dentro del propio SAT que están haciendo lo mismo que hizo Mandela, solo que en una escala menor, como es Cañamero o los compañeros que fueron detenidos por la ocupación de las Turquillas, creo que fue. Que al fin y al cabo lo que hizo fue una acción de desobediencia civil y ya ha sido condenado mucho más rápido que otros tantos políticos que han robado millones y millones de euros y ahí están en un limbo que no se sabe qué va a pasar con ellos, si lo va a indultar el gobierno, es lo que... A la cárcel no van a incluir. No, una cuestión es como... La verdad es que cuando hablamos de desobediencia civil, que hoy se pone de moda, cuando hablamos de desobediencia civil, que ahora mucha gente nos dice, bueno, el SAT que hace desobediencia civil, ¿no? Entonces, es verdad que si no hubiera habido hombres y mujeres, pues como la mujer que en el autobús se negó a ponerse de pie porque los asientos estaban reservados a los blancos, una mujer negra, si no hubiera ejercido la desobediencia civil, pues hoy los negros no tendrían ese derecho, ¿no? Y ha habido luchas de desobediencia civil importantes que han dado cambios en nuestras vidas, ¿no? Y por eso es importante de que sigamos practicando la desobediencia civil. Pero también es verdad que este sistema es un sistema corrupto, que necesita que no las personas o las organizaciones son corruptos, sino que el sistema necesita corruptos y que cuando quiere silenciar luchas, lo que hacen es dar premios a la gente, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que ser muy críticos y hacer análisis constantes. Yo recuerdo Diamantino García, que fue fundador del Sindicato de Obreros del Campo, que él decía, bueno, yo estoy acostumbrado a que ejerzan la represión contra mí, que voy a las manifestaciones, a las ocupaciones de fincas y la respuesta es multa, lo mismo que estamos hablando de hoy hace 20 años, ¿no? Pero en el momento que me dan premio este sistema, yo me cuestiono si lo estoy haciendo bien, porque no es normal que este sistema al cual yo estoy cuestionando y al cual estoy atacando, me premie. Entonces tenemos que ser muy críticos con las cosas que pasan. Y es verdad que Mandela ha sido un símbolo importantísimo, pero también es verdad que ese símbolo ha servido para ocultar otros muchos símbolos importantes de hombres y mujeres que han luchado y que han dado la vida y que no han tenido, digamos, pues la repercusión que ha tenido Mandela. Bueno, yo más o menos, para entrar un poquito en el tema, haciendo memoria, a mí este 4 de diciembre me cogió con 16 años, pero la verdad que en aquella época en lo que se respiraba en la calle era,
yo qué sé, ¿no? Y en el ambiente era recuperar o vivir con lo que habíamos usado en el propio himno de Andalucía, ¿no? En Andalucía levantado, pedir tierra de libertad, volvemos al ciclo de historia, ciclo de guerra, ¿no? Queremos volver a hacer lo que fuimos, es decir, ahí en ese 4 de diciembre se juntaron tantas condicionantes de lucha para pedir lo que se nos había quitado durante muchos años, y sobre todo con la bandera de la reforma agraria, de poder repartir la tierra por fin, de poder saltar el eslabón que había dejado la dictadura detrás, de quitarle a las cooperativas las tierras para devolvérselas otra vez a los nuevos terratenientes, etcétera, de reconstruir. Es decir, fue un evulsivo de querer sacar a la calle todas esas reivindicaciones que durante muchos años estaban ocultas y demás, ¿no? Lo que pasa es que luego la socialdemocracia la supo encauzar para su bienestar propio y hacer vasalina, hacer mucha vasalina, y que todo se olvidara. Ahora mismo la mayoría de esas cosas están pendientes, es decir, desde mi punto de vista, de las reivindicaciones que sacaron a la gente a la calle, ¿no? Están pendientes y están por hacer, y de hecho, pues la derecha puede atacar bastante fuerte en este sentido, ¿no? Pero eso, la memoria yo creo que no debemos olvidarla porque yo qué sé, a todos los temas que hemos hablado y demás, el miedo ahora a las leyes nuevas que se sacan, de multas, de represión, etcétera, etcétera, yo creo que eso se ha vivido en todo el siglo pasado, vamos, y eso lo han vivido nuestros abuelos, nuestros padres y demás, y si nosotros ahora nos asustamos ante determinadas leyes, que son leyes, a fin de cuentas, que sí, que te van a multar, que te van a joder, que te pueden llevar a la cárcel y demás, pero si nos asustamos de qué clase, de qué material estamos hechos. Sobre todo por eso, porque no podemos olvidar cuál es nuestra historia y cuál es el papel que nos toca actualmente vivir, ¿no? Es decir, y que en su época algunos pueblos sufrieron y lo vivieron para tener lo que tuvimos ahora, o tenemos que lo estamos perdiendo. Vamos a ver, hay dos palabras pedidas. Si alguien más quiere intervenir, que diga la palabra ahora y ya se anota, o si no nos podemos alargar aquí, llevarnos aquí toda la tarde salando y la comida se va a enfriar toda, ¿no? O por hacer, bueno, por los dos. La hora de comer. El lore tiene la voz. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que surtirá efecto la ley esa de seguridad ciudadana con el asunto de las multas? Hombre, teniendo en cuenta el sindicato, las multas que arrastra, pero yo te refiero en la práctica. Cuando el sindicato hace una movilización, sea de la que sea, tú en las caras de la gente, en la participación de la gente, ves que hay miedo, temores, gente que no quiere participar por ese tipo de represión. ¿Tú crees que surtirá efecto esa ley? Hombre, yo creo que la idea de la ley es precisamente que surja efecto. Pero yo creo que entonces, hay gente que evidentemente le surge efecto. La gente, digamos, tenemos que, por eso lo importante de organizarnos y de que reflexionemos y que discutemos y que nos formemos, porque la gente normal y corriente que está pensando en irse el fin de semana por ahí, está viendo la telenovela en su casa tranquilamente, no se cuestiona lo que hoy estamos aquí hablando y cuestionándonos, ¿no? Entonces, eso es, por eso es las organizaciones las que tenemos que empoderarnos y empezar a quitar ese miedo. Por eso también hay una campaña paralela de desprestigio hacia las organizaciones sindicales y hacia las organizaciones políticas, para que organizaciones que no tienen nada que ver con esta corrupción, la gente piense en el sentido de todos los sindicatos son iguales, aquí el que nos roba es que es tonto, los partidos políticos son todos iguales, ¿no? Entonces el sistema intenta adormecer a la gente, y cuando ve que la gente se puede despertar, es meterle el miedo en el cuerpo, ¿no? Y evidentemente ese riesgo de que surja efecto está. Por eso es importante para nosotros de que las organizaciones en los pueblos empiecen a crecer y empiecen a trabajar con la gente para quitarle ese miedo. Pero que evidentemente efecto puede... Porque de hecho, en algunos pueblos lo vemos, ¿no? De gente que dice, es que yo tengo un coche, a ver si me echan una multa y me lo embarga y pierdo lo poquito que tengo. Entonces, ahí está un poquito la labor de, bueno, si es que no tienes nada, ¿qué te van a quitar? Eran dos preguntas. La siguiente,
La siguiente era, ¿qué similitud ves entre el Estado actual, el Estado español y la dictadura franquista? Yo decía antes, ¿no? Antes había lo que había aquí un lavado de imagen que necesita este sistema para seguir convenciendo a la gente y adormeciéndola. Entonces, antes había, digamos, un dictador que hacía y decía y que metía miedo, y ahora hay una falsa democracia en la cual nos dicen puedes votar cada 4 años, pero realmente tú no puedes hacer lo que quieras, no te puedes movilizar, no puedes tener derecho a un techo, no puedes tener derecho a un salario mínimo, no tienes ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces, la diferencia que hay es que antes se llamaba Franco y ahora lo llaman democracia y no lo es. Exacto. Hombre, me congratulo de que la reacción que me preguntaron ha sido tan satisfactoria que todo el mundo tenga claro. Más claro de que no lo vea. Benito tiene la palabra. Bueno, yo creo que hasta qué extremo son sinvergüenzas los que nos gobiernan, sea en Madrid, en Bruselas o en Sevilla, que al compañero Caparrós les dan una medalla, pero no han movido un dedo para juzgar a los responsables directos y a los responsables políticos de su asesinato. Es decir, más evidente no lo podemos tener. Argentina, Pero es que no solamente eso, ellos son de izquierda. Ellos son de izquierda, pero ellos cuando han gobernado en Madrid y en Sevilla, porque le dicen, no, nosotros la policía no la controlamos, eso es Madrid. ¿Cuántas multas? ¿Cuánta represión? No solamente el SAR. Es decir, en Cataluña gobernaba Izquierda Unida y el PSOE con Esquerra Republicana. ¿Y cuál fue la represión que sufrieron los estudiantes y los trabajadores? ¿Quién fue quien entregó los punzones a los Mossos de Escuadra? ¿Quién dirigía la policía? Es decir, yo creo que todo eso tenemos que planteárnoslo para saber en dónde nos movemos, con qué alianzas nos movemos. Evidentemente, hoy los trabajadores no vamos a tomar el poder, no tenemos posibilidad. Y tendremos que ir articulando alianzas para ir avanzando. Con el objetivo evidente, porque la lucha de clases es una cuestión de poder, con el objetivo evidente de que nuestra clase, no nuestro partido, el de cada cual tenga el poder, nuestra clase sea la que detente el poder, como única manera de no estar retrocediendo permanentemente. Y yo creo que la estrategia que está siguiendo el sindicato de lucha, de ocupaciones, de organización, a mí me parece, y no lo hemos discutido demasiado, me parece que es bastante aceptada. El tema de las marchas, ahora que es donde quería llegar, el tema de las marchas, y aprovechando las personas que estamos aquí, creo que debiéramos empezar ya el otro día lo comentamos en la reunión, a ver con organizaciones, con colectivos, con personas, como desde aquí, desde Sanlúcar, como desde cada lugar, somos capaces de organizarlo para meter en Madrid 1 millón y si es posible 2 de personas. ¿No seremos capaces? Bueno, depende. Si somos capaces de meter 2 millones dispuestos de personas en Madrid, echamos al gobierno. No vamos a conseguir el socialismo, pero echamos a este gobierno. Echamos a este gobierno y echamos parte de las medidas que está adoptando contra nuestra clase, contra nuestros pueblos. Y la única manera es tirar para adelante. Es difícil, es duro, porque es en la vida cotidiana donde se plasma todo eso, en esa represión y en que te rompe con tu vida cotidiana, con tu familia, con tus actividades, pero si no somos capaces de articular aquí, sacar un autobús, 2, 3 de aquí, lo mismo que de Trebujena, que de Jerez, que de cada sitio, para ir a Madrid, para echar al gobierno, para impedir el pago de la deuda, para conseguir, por lo menos, si no conseguimos otra cosa, conseguir un salario social. Es decir, son 3 puntos los que se plantean, nada más, 3 o 4, que nos pueden poner de acuerdo a muchas organizaciones y colectivos, que bueno, que podemos tener diferencias, pero en eso estamos de acuerdo. Pues vamos a trabajar en ese sentido para intentar sacar para adelante. Da igual en el partido, en el sindicato, que es lo que decía María, intentan eso, desacreditarnos por todos los lados, porque ellos no hablan de comisiones y UGT, o hablan del PSOE y el PP, hablan de los políticos y hablan de los sindicatos. Bueno, pues somos un sindicato raro, porque es verdad, somos un sindicato raro, no somos un sindicato típico, porque desarrollamos una acción sociopolítica, no solamente económica, sindical directamente, pero la única manera que nos queda es eso. ¿Cómo nos organizamos ahora? Aquí
para conseguir llegar a Madrid, desde aquí, desde cualquier sitio, toda la gente que podamos. Y gente dispuesta a tirar para adelante. Porque es una cuestión de supervivencia, es decir, no estamos hablando ya de que nos suban 2 pesetas el sueldo, es una cuestión de supervivencia. ¿Cuántos cientos de miles de desahuciados? ¿Cuánta gente vemos en la calle buscando comida en Cáritas o intentando que le des algo para sobrevivir con vergüenza, agachando la cara cuando te ponen la mano? Es decir, eso somos nosotros mañana. Entonces, bueno, pues no sé cómo expresarlo de manera que seamos capaces, yo primero, de tirar para adelante con esa historia. Nada más. Que aquí nos reunimos los martes me parece que todo el mundo lo sabe, nos reunimos los martes a las 8 de la tarde, que estáis invitados a asistir y a participar en la organización, en la preparación de estas marchas, y que si hay alguien en su barrio, en su centro de trabajo, lo puede organizar, pues para adelante, que cuenta con nuestro apoyo si necesita que vayamos cualquiera de nosotros o de nosotras a su centro de trabajo donde sea, a arroparlo, pues que sepáis que contéis con nosotros. Que la comida se enfría, dice. No, bueno, yo una cosa cuando tú hablas de la diferencia que había, de esta forma, el Paquito cuando se murió lo dejó todo bien amarradito, vamos, que todo lo que tenemos te lo dejó. Él no se fue diciendo con la incógnita de cómo íbamos a seguir. Lo dejó bien amarrado, ¿no? Entonces, yo solamente decir que me parece que es muy importante que en pueblos como Sanlúcar, cuando se haga una movilización, una marcha, una ocupación, que haya participación, ¿no? Y además que seamos la gente, seamos muy ascépticos a todo lo que nos cuenta y críticos. Por ejemplo, cuando nos habla, es que, como yo decía antes, el sistema se adapta como el camaleón a todo. Nos hablan ahora de la energía renovable, una energía limpia, pero detrás no nos cuestionamos de que están expulsando del campo a miles de campesinos y campesinas, ¿no? Con la excusa de que a partir de ahora las placas solares, los molinos eólicos, esto es energía limpia, ¿no? Y detrás lo que hay es un sistema capitalista feroz que quiere controlar todos los recursos naturales, el agua, el aire, la tierra, ¿no? Entonces, que es importante que los hombres y mujeres estemos siempre pendientes de lo que hay cotidianamente y las leyes que hacen, porque siempre al final están en contra nuestra, y este sistema capitalista solamente piensa de una manera mercantil para seguir teniendo ganancias a costa de todo lo habido y por haber, ¿no? Entonces, importantísimo que sigamos organizándonos y que sigamos ejerciendo la desobediencia civil, pues para que el día de mañana podamos tener un futuro para los niños y las niñas que están en nuestra tierra, ¿no? Y muchísimas gracias por haberme invitado. Damos por finalizar este acto y agradecerle a María, que es un compañero del Coroní, que yo sé que estamos ocupados siempre de un lado para otro y siempre buscan hueco para venir para donde quiera que se le llame. Por el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Sanlúcar le damos las gracias a la compañera Mari y a su compañero por venir. Bueno, no queremos. Un 4 de diciembre muere un malagueño. Una bala traidora le quitó la vida, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que apretó el gatillo, no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de alma retorcida. ¿Por qué razón señalaron con sangre la fiesta de los andaluces? Con un asesinato que a nada conduce, pues no renunciamos a nuestra autonomía. Andalucía tendrá como escudo tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe. Los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán, José Manuel.
Capataz, tú, tu bandera blanca y verde, ahora que nadie te apunta, cuélgala en el cielo azul, y en el lucero mayor, dile a las estrellas que eres andaluz. Bueno, esto es un comando autónomo. Sí, es un comando autónomo de los trovaditos que lo formamos Elena, Lorenzo Salas y yo. Y hemos preparado, yo para comenzar he preparado un texto más o menos sobre lo que a mí me parece que debiera ser la cultura andaluza y lo que me parece que es bastante repugnante cuando hablamos también de cultura andaluza. Porque cuando hablamos de nuestra identidad como andaluces, siempre nos gusta mucho decorarnos con las insignias más brillantes y más lustrosas de nuestra cultura. Enseguida acuden hacia nosotros figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Manuel de Falla, Paco de Lucía, Camarón y Picasso, Velázquez, si habláramos de pintura. Y efectivamente soy de la opinión de que su identidad como andaluces está inherente en sus obras, forma parte de su propio recorrido como artista. Pero lo que me pregunto muchas veces es cómo es posible que siendo así, siendo andaluces y teniendo esa cultura y esa, digamos, genealogía, en cuanto pasamos de nuestra tierra y vamos a algunas tierras del norte, cuando hablamos de andaluces, lo primero que venga a la cabeza de nuestros contertulios sea un chirigotero, un rumbero, uno haciéndose el sarasa o, en definitiva, un paleto. No deberíamos preguntarnos por qué esa herencia cultural que nos pertenece y que es nuestra se ha convertido precisamente con el paso del tiempo. A nadie le recordemos, cuando hablamos andaluz, cuando hablamos de nuestra tierra, a nadie le recordemos a Falla, a nadie le recordemos a Manuel Machado, a Antonio Machado, sino que le recordemos precisamente a estos rumberos que están andando por los tablados. Porque yo creo que la cultura nos hace hombres y mujeres libres y que no tiene la cultura por qué estar enclaustrada en la academia ni estar llena de capiteles. La cultura puede ser y debe ser popular, pero me parece a mí que no tiene nada que ver la cultura popular con la otra cultura mistificada y que se llama así habitualmente como falsa cultura popular y que no es más que, desde mi punto de vista, un bajunerismo. Lorca se nutre de la cultura popular para escribir una de sus mejores obras, que es El romancero gitano. Falla se nutre de la manifestación probablemente más sublime de la cultura popular, que es el flamenco, para realizar y para culminar algunas de sus mejores obras. Y eso si hablamos solamente de nuestra cultura, de la cultura andaluza. Si ya lo llevamos al universal, lo popular, junto con la gran cultura, siempre han estado unidos, ¿no? Se me viene a la cabeza el jazz, el blues, las vanguardias artísticas, y creo que además del ingenio y de la capacidad de intuición de la cultura popular, parafraseando a Carlos Marx, probablemente sea la partera del ingenio y de la innovación. Por eso, porque le tenemos gran estima a las manifestaciones naturales y normales de un pueblo, me desconcierta muchas veces tanto esa defensa que se hace de la mediocridad y del chistoso. Y aquí vamos a dar unos cuantos nombres de gente que por lo menos a mí me parece francamente repugnante y culpables de repartir inmundicia cultural a la población. Por eso no creo que sea inocente nunca esa profusión de Andis y Lucas, de elementos de la lírica barata y chabacana como el barrio, de aquellos que apelan a los sentimientos más rancios, primarios y reaccionarios de la población, como por ejemplo los ecos del Rocío, de usurpadores de la identidad de un pueblo como los morancos, de señoritos metidos a cantante a los que más que aplaudir debiéramos correr a garrotazos como el Osborne o el José Manuel Soto, de jugadores de fútbol que se enfadan cuando un compañero habla en su lengua natural como Sergio Ramos, de presentadores de programas de televisión como el gilipollas este de Juan y Medio, que cuando quieren hablar de nuestra tierra no evocan a Alberti ni a Machado, sino a cualquier lolailo que ande paseando su gracia y su rumba por los tablados. En cierta medida tiene su lógica que con nuestro carácter, nuestra forma de ser, con esta luz y este clima, se atemperen las relaciones sociales y seamos más o menos agradables frente a todo lo que viene.
Pero esa suerte de vivir en una tierra privilegiada, que no es más que una casualidad, porque cualquiera de nosotros podría haber nacido en otra región, en otra ciudad, en otro hemisferio, no debería, creo yo, amansarnos, y por bien que se esté por las lindes de los huertos paseando, hay veces que deberíamos preguntarnos de quién son los huertos y a quién beneficia nuestro sudor. Nuestro sudor cuando hay faena y nuestra angustia cuando nos echan como perros de la obra, de la fábrica, de la viña, de la oficina, porque eso sí que no es casualidad. Porque ya lo digo, vivir aquí es una cuestión puramente aleatoria, pero no será gratuita ni lo es la inocente profusión de esa otra cultura, la orgía rociera de impresentables a caballo y con sombrero, emulando a los caciques o queriendo parecerse a los caciques que lo antecedieron. Eso no es casual. El folclore con el que Franco y sus secuaces quisieron que se identificara a España y nosotros tristemente enarbolamos esa bandera. Eso no es casualidad, ni son casualidad sus faralaes y sus panderetas. La sevillana, el flamenco sujeto al diminutivo flamenquito para esparcir mierda musical y literaria por las cabezas de la gente. Eso no es casualidad. Ni los chistosos que cuentan la pobreza y la incultura como si eso fuera una gracia. Eso no es casualidad. Yo quiero reír a carcajadas, tocar las palmas por bulería, con compás o sin compás, cantar, bailar, pero yo lo que no quiero ser, y menos en estos tiempos tan terribles, es un gracioso. Gracias. No hay posibilidad. Está todo contestado. Hablando de cultura popular, me gustaría contar también que las circunstancias socioeconómicas de Andalucía provocaron que los romances tradicionales que se cantaban a mediados del siglo XVIII se fueran convirtiendo en tonadas y en soleares, y que fueron las primeras expresiones del cante flamenco, donde ya no se cantaba leyendas de amor, de batallas y todo eso. Empezaron a cantarse otro tipo de cosas. Como por ejemplo esta tonada que dice: las lindes del olivar, anchas para los dos muchos y estrechas para los dos nada. Tuvo que ser Miguel Hernández, uno de Orihuela, el que escribiera estos versos. La luz de Jaén, aceineros altivos, que cimen el alma quieren. ¿Y quién son estos olivos andaluces de Jaén? Aceituneros altivos, que cimen el alma quieren. ¿De quién son estos olivos andaluces de Jaén? No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de sus troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Levántate, olivo caro, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la vida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, árboles que vuestro afán consagró el centro del día, era el principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y una luna sobre nuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava por todos tus olivares, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos,
aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tu Roma. Espera. Esperé tanto que no sé si mi canción es canción o es solo llanto. Andaluces, gaditanos, los de la tierra y el mar, espumas, montes y llanos, salud, pues ya se avecina el retorno del hermano que a vuestra luz se ilumina. Aquel que un día se fuera, pero que siempre os llevó en su canción marinera. Un pueblo de Alemania ha llegado el salustiano con más de 40 años y de profesión en campo para ganarse la bichuela y ahorrar algunos mangos para que pueda la merienda comprar algunos marranos. Yo no creo que el sombrero les toque la tómbola a esos gallos trajeados que viven de nada, que los roban y los roban, que los roban y los roban, que los roban y los roban, con 4 palabritas al final los roban. Al principio se hace dura, sobre todo la soleá, y esa gente chamullando no se le entiende ni atar, menos mal que algunas veces la embajada cultural le mandan a una iglesia Juan Palma no lo escoba. Yo no creo que el sombrero les toque la tómbola a esos gallos trajeados que viven de nada, que los roban y los roban, que los roban y los roban, que los roban y los roban, con 4 palabritas al final los roban. Y aquí se acaba la historia del bueno del salustiano que tanto apenca los huesos. Otro gallo la ha cantado y hoy dicen que el obrero de cachondeo está harto. Si no hubiera ido a Alemania no hubiera aprendido tanto. Si no hubiera ido a Alemania no hubiera aprendido tanto. Andaluces, levantad en vuestra vieja guitarra el sol de la libertad. Yo no creo que el sombrero les toque la tómbola a esos gallos trajeados que viven de nada, que los roban y los roban, que los roban y los roban, que los roban y los roban, con 4 palabritas al final los roban. En el último tercio del siglo XIX, la influencia del internacionalismo obrero llega sobre todo al poniente andaluz, sobre todo a través de la zona de Jerez y sus bodegas, que destacan en aquel entonces por su producción, por la exportación del vino y todo eso. El movimiento obrero, unido a las duras condiciones en que se vivía en el campo, las malas cosechas, etc., hizo que comenzaran las huelgas y las reivindicaciones, con la consiguiente represión, evidentemente. El flamenco, como expresión popular, sirvió para denunciar algunos de estos sucesos. Decía una tonada de finales del siglo XIX: todo lo tienen preparado los civiles, los cortijos, por eso matan a obreros para agradar a los ricos. Y era tanta la solidaridad que había en el movimiento obrero que incluso algunas mujeres de la época, cuando por miedo, por temor al despido, a la represión, más o menos como estamos ahora, los maridos, los compañeros no se afiliaban al sindicato, le escribían esta otra. Le pregunté a mi morena que por qué me despreciaba y me contestó serena que en el sindicato entrara. Y seguimos hablando del andaluz y de las miserias por las que uno tiene que pasar muchas veces por él. Había que hablar fino. Primero, para que se nos entendiera.
Y segundo, para evitar la burla que, como hemos dicho, nuestro acento provocaba, porque había sido tristemente usurpado por chistosos que todos lo celebraban como si fueran folclóricas. Nosotros, que estábamos heridos y cargados de pudor existencial y empachados de poesía, necesitábamos de alguna manera apartarnos de aquel parloteo populista y rumbero. Por eso no nos mirábamos nunca a nosotros mismos como farsantes cuando durante nuestro farandulear diario por las tierras del norte impostábamos las eses con avaricia de neófitos del castellano más puro, aun sabiendo que aquella era una primera renuncia a la identidad y que en el territorio de las denuncias y las traiciones todo es empezar. Ahora va a recitar mi hermana una cosa buena. Me ha cortado el poema. Ay, señor, la que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subvención, la pelota, los toros, la lotería y las quinielas, el seíta, las letras, el televisor, Yuppie King, turismo, Sofico Renta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y tropa, los camuflajes, las serpientes con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para estas huesuras. Y llega la rotura y el personal, que asentan diquela como que jarca de carca a carca, mientras cuecen las habas, suelta a cantar. Y ahora todo. María, coge las riendas de autonomía. Marcelo, que los faraos quieren currero. Manuel, con el cacique que vas a hacer, pues le vamos a dar con el cacique que la chiña currada para. Está la curva, lo por delante, que al respetarle buenamente va a aplicar el mecanismo, tira para adelante, de la manera más bonita y popular, saca el paro y haga el trabajo, entre la práctica, medicina y hospital, para alegría, que vuelvan pronto los emigrantes, que haya cultura y prosperidad. Maroto, siempre la tierra que no es un coto. Falote, que ya está bien de chupar el bote. Ramón, hay que acabar con tanto vivón, pues le vamos a dar con el patrimonio, la chiña currela para. Esta es la murga, los currelantes, que a respetarle buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante, de la manera más bonita y popular, saca el paro y haga trabajo, desde la clase de medicina y hospital, hay alegría, nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, que haya cultura y prosperidad. Valiente ayuda tengo que ir aquí. Muchas gracias. Parece mentira que esta canción se escribiera en 1979 y de tanta actualidad. Bueno, en el 79 no, pero en el 77, como sabéis, en una manifestación por la autonomía de Andalucía en la ciudad de Málaga, el joven José Manuel García Caparrós, de 19 años, trabajador de la fábrica de cerveza y afiliado al sindicato Comisiones Obreras, cayó abatido por el disparo de un agente perteneciente a la policía represora del momento, mientras se manifestaba por esta causa. Y quizá por eso celebramos nosotros, o bueno, quizá no, seguro que por eso tenemos que celebrar el Día de Andalucía empapado en sangre, como tantas otras cosas que desgraciadamente tenemos que celebrar empapadas en sangre. La muerte de este joven malagueño causó un gran revuelo, no solo en Andalucía, sino en todo el Estado. Esto luego fue pasando el tiempo, el 77, el 78, llegamos a los años 80 y a todas esas renuncias que propiciaron gobiernos de elementos
políticos que hablaban con lengua de serpiente y que, abanderados como elementos de la izquierda, confundieron tanto a la población como a los militantes, y llegó el momento en que pensamos que efectivamente votar al Partido Socialista era votar a la izquierda. Así no fue. Tanto es así que renunciamos a nuestra identidad, renunciamos incluso a nuestros territorios y mantuvimos ese tipo de servidumbre frente al poder que todavía nos está haciendo tanto daño. Rafael Alberti, hablando de estas servidumbres, de las servidumbres de la base de Rota con los americanos, escribía en aquella época: Rota, ¿dónde están tus huertos? Tu melón, tu calabaza, tu tomate, tu sandía. Tú, el más dulce de los puertos que la fina arena enlaza al cuello de la bahía, dime, Rota, ¿dónde está tu huerto? Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto cae ante mi ventana, la cita lejana. Aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que en plata quieta rompían contra las olas las rocas de aquel paseo, que al bamboleo de aquellas bocas allí le llaman el malecón. Y había coches de caballo y era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi calle al mismo son. El son de los puertos, el dulzor de guayaba, calabaza y huerto. Y aún pregunto quién me lo cantaba. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y ganal, y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo, Cai, te dedico y te lo explico, porque te canto este tango de sabe a mango. De esta manera, esta habanera, de piriñaca y de carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Vamos a ese bonito como esas palmitas de la Canaria. Que tengo una voz La Habana y otra en Andalucía. Bueno, y para ir terminando, vamos a leer unas poesías de... ¿Nos saltamos esto o cómo lo hacemos? No lo saltamos ahí directamente, ¿no? Entonces, para ir terminando, vamos a invitar a una amiga nuestra. Vamos a invitar a una amiga nuestra que cante Todos de color. Nuestra amiga se llama Sofía, como las reinas. Todo de color no te había dicho, vale, la Habana. Pues canta la que tú quieras. Canta la que tú quieras. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto caía ante mi ventana, trasita lejana, que aquella mañana pude contemplar los aires de la caleta que plata quieta rompían junto al badero y al bandoleo de aquella roca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo y era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi casa
Ah, vale, todos de color sí me las sé, pero la otra ya no me hace más. ¿Tú sabes escribir con la guitarra? No. ¿Y tú, Marco? ¿Tú sabes escribir con la guitarra? No, tampoco lo intentaba. ¿Y tú, María, con el Bueno, ya canta todo de color porque a pesar de que a veces todos no lo ponen muy gris, realmente los colores brotan por todas partes, no hay más que en Cádiz que somos carnavaleros, aunque algunos lo tomen por el lado más despectivo, realmente es el lado más alegre de la vida, ¿no? Y es lo que sacamos nosotros aquí, porque no hay en Cádiz más que alegría, pero por los recursos que tenemos, por la luz que tenemos y por la gente que tenemos, ¿no? Por la mujer tan gorda. Y luego... Ahí. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión. Quien cuenta su alegría no comprende el que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a mi hermano de lo que pasa en el mundo. Por Dios que no entiendo nada, el campo siempre gritando y la flor siempre callada. Que grite la flor y que se calle el cardón, y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esa senda, a ver que luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a mi hermano. Derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a mi hermano. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, ay, todo es de color. Bueno, ole. Sofi, muchas gracias. Eres la reina del zar. ¡La gaita! Cada uno en el nombre lleva la penitencia. Bueno, y ya vamos a terminar con una poesía que yo en un principio había pensado que las leyéramos entre todos, pero como no creo que la mayoría de los que estamos por aquí tengamos ganas. No sé, ¿queréis leer poesía ahí? Son estrofitas muy cortitas. Yo leo una. Vale, la primera. Lorenzo Zara. Anda, vaya. Mira, ¿quién quiere una poesía? Una poesía.
de... Venga, yo quiero otra. te toca la pregunta. Venga, para ti. Con esto queremos terminar de una vez por todas con los ruegos y preguntas después de la charla. Entonces, repartimos poesía y... Gabriel, por favor. No lee. Cógete una. No está muy mala. Dale, no lee una. Anda, ya, mira. Puedes, Franco. Venga, yo creo que sería mejor que... Yo creo que sería mucho mejor que los ilusos que se prenden a leer la poesía lo hicieran por el micro. Vamos, no sé, se vinieran al micro para que el ridículo sea verdaderamente... Bueno, a vos, sin micrófono, pero entonces hay que mantener un momento de silencio. Bueno, yo voy dando la palabra. Si fuera... Yo creo que es mejor. Ahí está, porque así se la Bueno. Pues esta para la última. Venga, esta es... Silencio. Cuando pasa por una calle la más noble procesión, al de Aquilas no le vale nuestra manifestación. Prefiere peregrinar el beato tras un santo, poner velas a un altar y abstraerse del espanto, del hambre y de la desgracia de su pueblo prisionero, de la falsa democracia que azota y roba al obrero. Ahora falta la bala, ¿no? Ahora mismo, la bala. Libre te quiero, mujer, amiga, luz, compañera, para serlo yo también, que sea libre tu bandera. Ocupé tierras y montes, navegué por esos ríos y vi a mujeres y hombres peleando por sus hijos. No fueron a detener al que roba a las personas. Estaba ocupado el juez con la acción del mercador. Me asombra y me desespera la actuación de esa mujer. Les hablo de la cajera. ¿Se cree que es la dueña o qué? Estaremos a su lado cuando le llegue el despido, los que ahora ha despreciado desde el último bordillo. Porque la lucha es muy larga, ya lo verás, compañera, cuando te quiten la casa y tu sueldo de cajera. No fue un palacio de invierno. Fueron caciques sombríos que traicionaron los sueños y nos dejaron vacíos. Transición hecha con cartas. ¿Qué podemos esperar? 1000 traidores, un monarca, una familia real. Se han gastado los tiranos a tortos en sus banquetes el jornal de mis hermanos. ¿Y aún quieren que lo respeten? Sin jornal y sin futuro, cada mañana lo mismo. Nos tragamos este duro vaso lleno de cinismo. No comprendo ya porreta que te lo lía para ti mismo. O no sé si se lo peta o solo respeta el ritmo.
es así, ¿eh? Por eso he dicho yo a Ju. Esperarte que, hombre, hay que honorar el que ha escrito esto, ¿no? Esta es la versión original. No comprendo yo al poeta, no al poeta, que canta para sí mismo. Pues no sé si me respeta o solo respeta el ritmo que me pone a sus cuartetas. Yo creo que la vida. Al hombre que por no hallarlo roba el pan de cada día, no debiera molestarlo ni el juez ni la policía. Primero fue la tristeza, después le siguió el estío, hasta que tomé conciencia al ver luchando a los míos y me sumé a la revolta. No está mejor esto que lo de las preguntas de esta tienda. Es mucho lo que nos une y por lo que nos separa, la clase obrera nos ruge. Si nos vieran se Guevara. Esta es la última, ¿no? Con el papel. Como para él, ¿no? Bueno, esta es la última y por lo tanto es la más potente. Si tiemblan los asesinos, es porque deben temblar. Si el obrero, el campesino y el parao pide pan, pan, justicia y libertad, ondeará nuestra bandera. ¡Viva el sol y viva el sal! ¡Mira! Ahora, si queréis alguna pregunta, porque algo no nos haya quedado claro, pues decimos, puta. Si tenéis cojones.